Bueno, continuamos con la segunda parte de la exposición sobre los requisitos habilitantes y los documentos que soportan esos requisitos habilitantes. La Ley 1150 de 2007, en el artículo 5, señaló que son requisitos habilitantes de los proponentes la experiencia, la capacidad jurídica, la capacidad financiera y la capacidad de organización de los proponentes. Decíamos al principio de esta charla que la ley señalaba, sin definir, el contenido de estas categorías que llamó requisitos habilitantes y que fueron los reglamentos en cada caso los que fueron dotando de contenido estas categorías. El decreto 1510 hizo las siguientes definiciones frente a cada una de estas categorías de requisitos habilitantes. Frente a la experiencia dijo que se soportaría únicamente con contratos celebrados en cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá el proponente a las entidades del Estado. Significa que hay una variación sustancial frente al sistema del decreto 734 del 2012. Recordarán que en ese reglamento, en el reglamento anterior, la experiencia estaba compuesta por dos subcategorías. Una se llamaba la experiencia probable y otra se llamaba la experiencia acreditada. La experiencia probable era una experiencia formal, presunta, probable, que se computaba con fundamento en la antigüedad del proponente. Y esa antigüedad se tenía en consideración, si se trataba de personas jurídicas, se contaba a partir de la obtención de personería jurídica, si eran profesionales, se contaba a partir de la fecha de grado o a partir del título profesional, y si eran proveedores, se contaba a partir del contrato de proveeduría más antiguo. Como ven, en el nuevo decreto desaparece esa categoría de experiencia formal, presunta o probable y queda únicamente un criterio material de experiencia parecido a lo que en el 734 se llamó la experiencia acreditada. Recordarán que en ese decreto los proponentes podían revelar hasta 10 contratos en cada una de las actividades en que se inscribían, o sea, 10 por la actividad constructora, hasta 10 por la actividad proveedora y hasta 10 por la actividad consultora. Pues bien, en el nuevo decreto, los proponentes acreditarán todos los contratos que pretendan hacer valer sin limitación. El gobierno entiende que la experiencia no debe limitarse, sino todo lo contrario, que la experiencia es histórica y la experiencia es acumulativa. Por tanto, el proponente, si quiere revelar 5, 10, 50, 100 contratos y ellos cumplen los requisitos formales para ser tenidos en cuenta por la Cámara de Comercio, pues no habría restricción en este punto y habría que certificarlos. Segundo punto, la capacidad jurídica pues no sufre ningún cambio. Se trata de verificar la capacidad de ejercicio de los proponentes. Cuando son personas jurídicas, las cámaras de comercio tomarán la información del registro de entidades sin ánimo de lucro o del registro mercantil y de ahí directamente extraerán los datos sobre constitución, sobre reformas, sobre vigencia, sobre los representantes legales, sus facultades y limitaciones. O sea, en esos casos, si el proponente está inscrito en los registros públicos que administra la Cámara de Comercio, el interesado no tiene que demostrar absolutamente nada porque eso ya existe en los registros públicos que administra la Cámara de Comercio. Cuando se trata de entidades no inscritas en las cámaras de comercio por su régimen especial, los interesados acreditarán unas certificaciones de existencia y representación legal con unos requisitos particulares que vamos a ver ahorita. La capacidad financiera y la capacidad de organización, fundamentados en los estados financieros de fin de ejercicio del proponente, revelan los siguientes indicadores o razones financieras. La capacidad financiera mide el índice de liquidez, una razón financiera pues ya conocida por todos nosotros desde los anteriores reglamentos, que se obtiene de comparar el activo corriente sobre los pasivos corrientes. Revela el índice de endeudamiento, también es un indicador viejo conocido, que se obtiene de comparar el pasivo total sobre los activos totales del proponente, y uno nuevo, que se llama razón de cobertura de intereses, que resulta de comparar la utilidad operacional o la pérdida operacional del proponente sobre los gastos de intereses, es decir, sobre esa subcuenta que se contabiliza en los gastos financieros llamados gastos de intereses, que es lo que destina al interesado en satisfacer sus obligaciones financieras correspondientes a intereses por créditos. La capacidad de organización, fíjense, desaparece la subcategoría de capacidad técnica, que en el decreto 734 y en los anteriores era obligatoria.
¿Qué era la capacidad técnica? Servía para medir el personal o los trabajadores que empleaba el proponente para desarrollar la actividad en la cual se inscribe. Como ya no existen actividades y la idea es medir la rentabilidad del proponente, pues resulta de poca utilidad esa categoría de la capacidad técnica y por tanto el decreto 1510 la elimina definitivamente de la capacidad organizacional. La capacidad organizacional a su vez sufre una modificación, ya no será simplemente el promedio de la utilidad operacional o de la pérdida operacional del proponente atada a un periodo temporal, sino que resultará de la aplicación de dos razones o indicadores financieros: la rentabilidad del patrimonio, que resulta de comparar la utilidad o pérdida operacional del proponente sobre el patrimonio del interesado, y la rentabilidad del activo, que resulta de comparar la utilidad o la pérdida operacional sobre los activos totales del interesado. Esto, en rasgos generales, serán los contenidos que se desarrollarán por el decreto 1510 y sobre todo por la circular externa 02 del 2014 para acreditar estas exigencias que componen el contenido de los requisitos habilitantes. El formulario de registro único empresarial y social es el instrumento a través del cual el interesado solicita los trámites de registro o los trámites de renovación o los trámites de actualización en el registro único de proponentes. Ya hemos dicho que la Cámara de Comercio ha dispuesto en su plataforma electrónica del diligenciamiento virtual del formulario, que nos ayuda pues obviamente a no tener errores de diligenciamiento, que nos ayuda a no tener errores de cómputo en los indicadores financieros, que nos ayuda a tener la contabilización de los contratos que vayamos ingresando para soportar la experiencia, etc. Sin embargo, el esquema gráfico del formulario, como ya lo hemos sostenido en otras oportunidades, ha sido predispuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio y nuestra plataforma lo que hace es, al final de la operación, imprimir el formulario tal cual lo exige la Superintendencia de Industria y Comercio, respetando de forma fiel el esquema gráfico que ha sido aprobado. Vamos a mirar detenidamente cada uno de los soportes documentales, distinguiendo cada una de estas categorías llamados requisitos habilitantes. Hemos puesto como colores para separarlo. En el segmento, en la sección verdecita, vamos a hablar de la capacidad jurídica de los proponentes. De ahora en adelante, y esto hace pues muy sencilla las reglas para administrar el registro, solo distinguimos entre personas naturales y personas jurídicas. O sea, aquí ya no vamos a distinguir ni constructores ni consultores, y si se graduaron o no graduaron, etc. No, solamente personas naturales y personas jurídicas. Y frente a ellos iremos determinando los documentos y requisitos que deben acreditar. Primer requisito: todas las personas naturales deben acreditar un documento de identificación para inscribirse en el RUP. Documento de identificación que debe consistir o en su cédula de ciudadanía o en una cédula de extranjería cuando sean extranjeros naturalizados en Colombia, o su pasaporte vigente cuando son extranjeros no nacionalizados en Colombia. Este documento, que se puede aportar en copia simple, no se necesita si ya existe en los registros de la Cámara de Comercio, es decir, si el interesado ya ha aportado su documento de identificación y este reposa en los archivos registrales de la Cámara de Comercio. Segundo documento: toda persona natural y toda persona jurídica que pretenda inscribirse en el RUP debe acreditar copia del registro único tributario, es decir, debe traer una certificación del número de identificación tributario expedido por la DIAN, salvo que este documento repose en los archivos de la Cámara de Comercio. Ya el documento llamado certificado del NIT no será soporte de la clasificación de los proponentes, porque hemos abandonado la clasificación SIU, pero sí será soporte de la capacidad jurídica de todos los interesados en celebrar contratos con el Estado, y por tanto es un documento obligatorio y que todo interesado en inscribirse en el RUP debe tener. Todos deben estar inscritos en el Registro Único Tributario. Les pide obviamente la DIAN y es objeto de certificación por parte de la Cámara de Comercio. Las personas naturales con varios domicilios. Normalmente, pues, o lo ordinario es que se trate de personas naturales extranjeras que tengan varios domicilios en Colombia y que esos domicilios puedan en un principio
plantear un problema para señalar cuál es la Cámara de Comercio competente para realizar su inscripción. Cuando una persona natural, sea extranjera o incluso colombiana, y tenga varios domicilios, ojo, no son una dirección. Los domicilios de las personas naturales, según el Código Civil colombiano, es el lugar donde está de asiento la persona. O sea, el lugar donde, tratándose ya para la identificación de estos requisitos habilitantes, donde tiene el giro ordinario de sus negocios. Y por tanto, si una persona tiene varios domicilios, revelará el lugar donde tiene el giro ordinario de sus negocios. Pero ese lugar no corresponde a una dirección, ese lugar corresponde a una circunscripción territorial que en el régimen constitucional colombiano coincide con el municipio. Para resumir, el domicilio es un municipio, no una dirección. Entonces, ustedes van a decir, el domicilio de esta persona es Medellín, Envigado, Bogotá, Sabaneta, qué sé yo, pero no una dirección. Cuando ustedes les pidan la dirección que corresponde a la nomenclatura urbana o rural, donde se encuentra ubicada el lugar de habitación o la factoría o las oficinas, etcétera, de esa persona dentro de un domicilio, pues lo indicarán y ahí sí será una dirección. Pero para el RUP lo que se precisa es el domicilio. Y la idea es determinar qué Cámara de Comercio es competente para efectuar el registro de esta persona. Vamos a empezar a mirar unos documentos de soporte que nosotros mismos hemos puesto a consideración de ustedes. Los documentos de soporte que las cámaras de comercio ofrecemos no son obligatorios, pero tienen una ventaja, que ya han sido trabajados con los requisitos mínimos que exigen las normas. Entonces, si uno no tiene experiencia en la elaboración de estos soportes, pues lo recomendable es descargar estos documentos, utilizar estos documentos, porque si yo preparo los míos propios y no tengo experiencia en esto, puede suceder que me queden faltando informaciones obligatorias y eso puede ser una causa de abstención de registro, que eso puede ser causa de un requerimiento escrito, de una devolución. Ustedes pueden ingresar en la sección Servicios Registrales de la página web de la Cámara de Comercio a través del registro de proponentes, es el segundo que aparece en ese banner verde. En la parte de abajo hay un link que se llama Guías Registro de Proponentes. Ustedes le dan clic ahí y esto los lleva a esta seccioncita que se llama Formatos y Modelos de Certificación del RUP. Aquí van a encontrar varias informaciones de mucha utilidad. Para elaborar certificaciones correctamente, ustedes le dan clic a este link que hay aquí, que se llama precisamente así, para elaborar certificaciones correctamente. Consulte los modelos de certificación. Usted entra ahí y le va a desplegar por sus títulos los 15 modelos de certificación que nosotros hemos sugerido para adjuntar al formulario, de acuerdo a la información que usted esté obligado a revelar, más 2 anexos que ahorita vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, las personas naturales con varios domicilios pueden ir al modelo quinto y pueden servirse de este documento para soportar su domicilio. Fíjense que es un documentico muy sencillo, en donde la persona natural no matriculada. ¿Por qué decimos que no matriculada? Porque si está matriculada es porque ya tiene un domicilio. Usted solamente tiene su matrícula mercantil en el domicilio principal de sus negocios. Entonces, persona natural no matriculada con varios domicilios, diligencia el modelo 5 y ella misma suscribe esta certificación donde va a decir el municipio y el departamento donde tiene el giro principal de sus negocios, la fecha en la que prepara esta certificación, nombre y firma, y abajo de cada modelo de certificación ustedes van a encontrar las normas que soportan ese documento. Muy bien. Personas jurídicas no inscritas en las cámaras de comercio. Cuando se trata de entidades sin ánimo de lucro, de régimen especial, que por su objeto especializado, su personalidad jurídica la reconocen otras autoridades, digan ustedes, las gobernaciones, las superintendencias, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, etcétera, etcétera, ellas traerán para el registro, para acreditar su capacidad jurídica, un certificado de existencia y representación legal con una fecha de expedición no superior a 2 meses. Fíjense, aquí empezamos a ver documentos que pierden vigencia, con fecha de expedición no superior a 2 meses a la fecha de solicitud del registro, sea que se trate de una inscripción, de una actualización o de una renovación.
Este certificado de existencia y representación debe tener por lo menos los siguientes requisitos. El primero, nombre o razón social del proponente. Segundo, modificaciones de la razón social, es decir, las reformas estatutarias que se le hayan hecho al nombre de esa entidad no inscrita. Tercero, tipo, número y fecha del documento de constitución o creación, si fue una resolución, si fue otro tipo de documento expedido por esa autoridad. Fecha, clase de documento y entidad que reconoce la personería jurídica. Duración de la persona jurídica, un dato pues importantísimo porque nos va a decir que esa entidad no inscrita en la Cámara de Comercio no está en periodo liquidatorio y por tanto puede inscribirse en el registro de proponentes, están en la plenitud de su personificación jurídica y por tanto puede celebrar contratos. Domicilio de la persona jurídica para saber cuál es la Cámara competente para su inscripción. Nombre e identificación del representante legal y las facultades y limitaciones del representante legal. Estos 7 datos deben estar incluidos en ese certificado de existencia y representación legal especial expedido por la autoridad que reconoce personería jurídica esa entidad. Sin embargo, puede suceder que ese certificado no tenga todas estas informaciones, que le falten algunas. Por ejemplo, las universidades a las cuales les reconoce personería jurídica al Ministerio de Educación a través del viceministerio respectivo, a esos documentos ordinariamente les falta la duración de la personería jurídica y las facultades y limitaciones de los representantes legales. Cuando a ese certificado le falte algún dato, entonces el interesado va a adjuntar a ese certificado los estatutos certificados de la entidad. Y con los estatutos certificados se complementarán los datos que hagan falta en el certificado de existencia y representación. Hay que hacer una precisión. Cuando se habla de estatutos certificados, tienen que ser aquellos que la entidad que reconoce personería jurídica señala como fiel copia o fiel trasunto de aquellos que reposan en un original dentro de la entidad. Certificar es eso, certificar es dar fe que un determinado dato, pieza o documento es fiel copia de otro que reposa en otro repositorio. Por eso cuando los estados financieros se certifican, representante legal y revisor fiscal o contador dan fe de que esa es la información obtenida fielmente de los libros de contabilidad. O en las actas de órganos asociativos que recogen decisiones sociales. Presidente y secretario de la reunión certifica que esa copia de esa acta es fiel copia tomada del libro de actas de la compañía, del original. Eso es certificar. Entonces reiteramos, entidades no inscritas en las cámaras de comercio traen un certificado de existencia y representación legal con estos 7 datos. Cuando falte alguno de esos datos, entonces traen además estatutos certificados por la entidad que reconoce personería jurídica. Certificado significa pues que han sido fielmente tomados de algún repositorio de la entidad. Pero puede suceder, y esto es una innovación que trajo la circular 2, por una expresa petición de las cámaras de comercio, por la experiencia que hemos tenido, puede suceder que las autoridades que reconocen personería jurídica no tengan facultades de certificar estatutos. Dentro de sus potestades o competencias legales no está la de certificar los estatutos de sus vigiladas. Entonces, en esos casos, ¿qué hacer? En los anteriores reglamentos era muy difícil poder cumplir con esa exigencia de la certificación de estatutos, porque de hecho casi todas las autoridades que reconocen personería jurídica de personas jurídicas distintas a las que se inscriben en cámaras de comercio, de hecho no certificaban estatutos. Por ejemplo, las gobernaciones frente a las entidades sin ánimo de lucro que ellos registran, pues no certifican estatutos. Si acaso le darán una copia simple de los estatutos, pero punto. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Si la entidad no certifica los estatutos y el certificado que ella me expidió está incompleto, pues no tiene todos los datos, el interesado puede traer una copia simple de los estatutos y un modelo de certificación firmado por el representante legal de la entidad en el que bajo la gravedad del juramento dice esa copia de estatutos corresponde a los estatutos vigentes de esta organización y con eso queda cumplido el requisito. Para facilitar el trámite, nosotros propusimos el siguiente modelo de certificación. Modelo de certificación 3. Modelo para acreditar la vigencia de los estatutos de las personas jurídicas no inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro.
El representante legal, obrando en condición de representante legal, nombre del proponente, certifica que la copia adjunta corresponde a estatutos vigentes y que la presenta declaración se anexa al expediente porque la autoridad que reconoció personería jurídica no tiene dentro de sus facultades certificar los estatutos. La fecha en que expide esta certificación, el nombre y la firma del representante legal. Entonces, en este caso, ¿qué se requiere para soportar la capacidad jurídica de la persona no inscrita? Se va a requerir certificado de existencia y representación legal. ¿Y por qué hemos llegado a este punto? Porque ese certificado no tiene todos los datos. Sabemos, con la expedición que corresponde no superior a 2 meses. Más copia simple de los estatutos, más esta certificación donde dice que los estatutos son los vigentes. Muy bien. Pero también puede suceder lo siguiente. Puede suceder que esa persona no inscrita en ninguno de los documentos que adjunta, ni en el certificado de existencia y representación, ni en los estatutos, sea copia simple o copia certificada, tenga la duración precisa de la entidad. Y la duración es muy importante para saber si está o no en periodo liquidatorio. Y ustedes saben que la expiración del término asociativo o del término social es una causa que no se puede, es una causal de disolución que no se puede enervar. O sea, una vez producida, pues no hay lugar a retrotraerla. Entonces, las entidades del Estado y las cámaras de comercio tienen mucho interés en saber la duración de las entidades. No está en ninguno de los documentos que hemos dicho hasta el momento. Entonces, el representante legal puede acreditar mediante un documento, una certificación adicional, la vigencia de la organización. Nosotros hemos propuesto el siguiente modelo de certificación, el número 4. Aquí el representante legal, bajo la gravedad del juramento, dice cuál es la duración. Las entidades no inscritas, sobre todo las entidades sin ánimo de lucro, pueden tener una duración definida en el tiempo. Entonces, si es definida, usted pone una X y dice hasta cuándo. Pero cuando son, por ejemplo, fundaciones que por exigencia legal deben tener una duración indefinida en el tiempo, cuando son entidades del sector solidario, casi todas, salvo las precooperativas, deben tener una duración indefinida en el tiempo. Entonces usted solamente va a señalar indefinida, una X, y la fecha de expedición de esta certificación. Nombre y firma del representante legal, y esto lo va a adjuntar al certificado, a la copia de estatuto, sea certificado o no certificada, y más esto. Muy bien. Las personas jurídicas de derecho público que se inscriban en el registro de proponentes acreditarán su existencia y su representación legal a través del documento idóneo de creación, a través de su estatuto orgánico, es decir, acreditarán la ley o acto administrativo de creación y traerán el acto administrativo a través del cual está o se contiene el nombramiento del representante legal y donde están las limitaciones y facultades del representante legal. Supongamos, por ejemplo, una empresa industrial y comercial del Estado, del orden departamental, territorial, por ejemplo, empresas públicas, se quiere inscribir en el registro de proponentes. Entonces, para poder acreditar su existencia y representación legal, tendría que traer, obviamente, las ordenanzas que la crearon, más el acto de nombramiento del alcalde de Medellín, donde está el nombramiento y son acuerdos, porque es del orden, es del consejo, es ya del orden municipal, me excuso, claro, traerán los acuerdos del Consejo Municipal de Medellín, aquellos de los años 50 incluso, cuando la crearon, y traerá el acto de nombramiento del actual gerente, donde estará pues obviamente el nombramiento y posesión y las facultades de ese gerente, y con eso completará la capacidad jurídica de esa en especial. Tratándose de personas jurídicas de derecho público, la regla puede variar mucho de acuerdo a la naturaleza de cada cual y de acuerdo al estatuto orgánico de cada cual. Finalmente, toda persona jurídica y toda persona natural, y esto es muy importante, tendrá que acreditar el tamaño empresarial, de acuerdo con la Ley 590 del 2000 y las demás normas que han modificado o adicionado la norma. Pero aquí hay un cambio. La acreditación del tamaño empresarial como gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa y microempresa la suscribirá no solamente el revisor fiscal.
Recuerden que en los anteriores reglamentos era el revisor fiscal o el contador el que daba fe sobre este hecho. Ahora, cuando son personas jurídicas, el representante legal también tiene que firmar esa declaración. O sea, son 2 funcionarios los que se comprometen con esta afirmación. Entonces, precisando, personas naturales, la certificación les pide o el mismo proponente o su contador, y cualquiera de los dos, cualquiera a elección pues, del mismo proponente puede suscribir esta declaración. Pero cuando se trata de personas jurídicas, siempre será obligatorio que el representante legal y el revisor fiscal, y si no tiene revisor fiscal, entonces el contador público independiente con el que cuenta la persona jurídica, suscriban y certifiquen el tamaño de empresa del proponente. Un punto para aclarar, el tamaño empresarial no solamente se predica en el registro de proponentes de las personas que tengan o ostenten la condición de comerciantes, también se aplica para personas naturales no comerciantes e incluso para entidades sin ánimo de lucro. Todas indistintamente tienen que revelar el tamaño empresarial de acuerdo a los criterios legales que actualmente están atados a los activos y al número de trabajadores. Entonces, representante legal y revisor fiscal verificarán en qué supuesto está la compañía o la organización o la entidad sin ánimo de lucro o el proponente, en el caso del contador, y revelará a través de este modelo de certificación que nosotros hemos propuesto con el número 1, creo, el número 1 para personas jurídicas, cuando se trata de personas jurídicas, el tamaño empresarial. Entonces, fíjense, el modelo dice, los suscritos representante legal y contador o revisor fiscal, según sea el caso, certifican de un determinado proponente que el tamaño empresarial es y eligen el tamaño empresarial. Fecha de elaboración de la certificación y firma de ambos, representante y revisor fiscal o contador. Muy bien. Y ahí pues también pueden ver un modelo idéntico para personas naturales, donde dice o la persona natural o el contador, a elección del interesado. Un último punto para el tema de la capacidad jurídica, y es una exigencia del formulario RUES, del cual el formulario RUP es un anexo. El nuevo formulario RUES exige revelar un número telefónico, el número telefónico de notificaciones principal. Puede revelarse varios, pero dice que el que se revele al principio debe coincidir fielmente con el número que usted le reveló al registro único tributario de la DIAN. Y es seguro que muchos no tengan consistencia en esa información. Entonces, ¿esto para qué? Para que todos ustedes revisen antes de hacer el trámite de proponentes cómo está el tema de su teléfono, en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro. Y si no coincide con el que han revelado a la DIAN, entonces procedan a hacer la mutación en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro. Es más, como ahorita estamos en periodo de renovaciones en esos registros, ustedes a través de la misma renovación pues pueden revelar el nuevo número para que coincida con el del registro único tributario. Esto pues porque es una exigencia no del RUP, pero sí del formulario de registro único empresarial, del cual hace parte pues el formulario RUP y por tanto hay que cumplirla. Hasta ahí pues los elementos de la capacidad jurídica. Miramos un segundo momento o segmento, la experiencia del proponente. En el régimen del decreto 1510, la experiencia solo se certifica mediante los contratos que se han celebrado con terceros y que consistan en la provisión de los bienes, obras y servicios que se pretenden ofrecer a las entidades del Estado. El decreto ha establecido 2 maneras posibles de acreditar la experiencia y ustedes elegirán la que más les convenga, la que puedan acreditar. La primera forma, la forma por antonomasia de acreditar la experiencia es a través de certificaciones otorgadas por los terceros que recibieron los contratos, obras y servicios, los bienes, obras y servicios. Es decir, el tercero que recibió el bien, obra y servicio expedirá una certificación en la que por lo menos existan los siguientes datos mínimos. Primero, constancia de que el contrato se encuentra ejecutado. Recuerden que se debe tratar de contratos ejecutados, no de contratos en ejecución. Segundo, identificación de las partes, contratante y contratista. Tercero, el valor del contrato expresado en salarios mínimos legales vigentes a la fecha de terminación del contrato, no a la fecha de celebración, y no en pesos, sino en salarios mínimos a la fecha de terminación. Sin embargo, este dato puede subsanarse, ahorita vamos a ver cómo. Y finalmente,
los códigos del clasificador de bienes y servicios en el que consista o en los que se haga consistir el objeto contractual que se está certificando mediante esa certificación. Aquí hay un cambio fundamental respecto del decreto 734 de 2012 y creo que aquí empezamos a responder un poco más una pregunta que nos hicieron ahorita. ¿Por qué las informaciones que ustedes tienen en el expediente registral no les sirven? Una es que recordarán que es que la experiencia acreditada en el decreto 734 la suscribía el revisor fiscal o el contador, o sea, era el mismo proponente el que declaraba sus contratos de experiencia a través de su funcionario llamado revisor fiscal o contador. Pero en el nuevo decreto, quien debe certificar sobre la existencia de ese vínculo contractual y sobre estos elementos mínimos no es el proponente, sino el tercero que recibió los bienes, obras y servicios. Entonces, por esa razón, la experiencia tiene que volver a acreditarse, porque ninguno, salvo pues que tenga certificaciones viejitas, que tengan todos estos elementos, va a tener certificaciones expedidas por terceros, sino certificaciones expedidas por su contador. El modelo de certificación que hemos propuesto para certificar contratos a través de esta vía lo hemos llamado el modelo 6. Y ya vamos a mirar el modelo 6. El modelo 6 consta de 2 cuerpos o de 2 páginas. Acá el tercero contratante, que puede ser una entidad pública, una persona natural privada, una persona jurídica privada, van a poner la identificación y el nombre de la entidad contratante, va a certificar que el proponente, la identificación del proponente, ejecutó un contrato y que ejecutó todas las obligaciones acordadas y que ese contrato tiene las siguientes características. Primero, van a poner el número de identificación del contrato, luego un resumen del objeto contractual, es un simple resumen. Luego el valor expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de terminación, cortando al segundo decimal, no van a hacer aproximaciones ni redondeos, sino que cortan al segundo decimal. Van a indicar la fecha de inicio de ese contrato y la fecha de terminación de ese contrato. Hasta aquí, estos requisitos son obligatorios en la certificación. Luego viene en la segunda página la codificación de bienes y servicios hasta el tercer nivel, en qué consiste ese objeto contractual. Entonces ustedes van a indicar aquí los segmentos, las familias y las clases, los códigos en términos generales que corresponden al objeto contractual. Ustedes saben que un contrato puede soportar varios bienes, horas y servicios. Significa que una certificación puede tener una o muchas clasificaciones con el UNSPC. Incluso, si en la certificación no es suficiente, si la certificación, el cuerpo de la certificación no es suficiente para poner los códigos que corresponden a ese contrato, ustedes podrán anexar más folios 2, por decirlo así, de la certificación hasta que completen la certificación. Esto lo firma el tercero o el funcionario competente de la entidad estatal que recibió el bien, obra o servicio, o la persona natural o jurídica que recibió el bien, obra o servicio. El decreto reconoció una circunstancia. ¿Qué pasa si el tercero, y esto es lo normal, es muy típico, porque es que el clasificador de bienes y servicios apenas lo empezamos a aplicar con el decreto 1510, eso no existía antes? Entonces es muy probable que el tercero me dé una certificación sobre la existencia del vínculo contractual. Para él no es ninguna dificultad. Que me diga cuál fue el objeto contractual, cuándo fue la fecha de inicio, cuándo fue la fecha de terminación. Pero seguramente el tercero no me va a decir cuál es el código del clasificador de bienes y servicios de la ONU. Incluso el tercero me va a decir, pues no me pongas en ese chicharrón. O sea, yo cuando celebré un contrato con usted, pues ahí estaba el objeto contractual, hombre, pero yo qué voy a saber de ese código. O sea, yo no le voy a dar el código. Y no solamente contratantes privados, incluso entidades públicas le podrían decir eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijo la circular frente a ese problema? Vea, la circular dijo, vea, cuando usted acredite los contratos a través de certificaciones de terceros y el tercero no le dé el código en que consiste su clasificación en bienes y servicios utilizando el UNSPC, entonces usted podrá autocomplementar esa certificación del tercero con una certificación en la que nos va a decir cuáles son los códigos ONU que corresponden a ese certificado.
Y con esto, santo remedio. El tercero da fe sobre la existencia de esa relación contractual con los datos que él puede certificar, y el proponente, a través de su representante legal o el mismo proponente persona natural, certifica los códigos que le quedaron faltando a ese certificado. Eso significa que el modelo 6 puede venir incompleto. ¿En qué parte? En la parte de los códigos. Y cuando viene incompleto en las partes de los códigos, significa que ustedes van a preparar este modelo de certificación, que se llama el modelo 8. Ya vamos para el punto de los salarios. Vamos a eso ahorita. Entonces, por ejemplo, se trataba de una persona jurídica que me estaban certificando experiencia a través de una certificación, y ese tercero no me dio los códigos. Entonces yo voy al modelo 8, el representante legal, bajo la gravedad del juramento, dice, mire, el contrato identificado con tal número, el que ya tiene el certificado allá, por decir algo, el contrato A13, por decir algo, aquí voy a poner contrato A13, tiene la siguiente clasificación, y aquí el representante legal se va a explayar en su clasificación. Dice cuándo expidió y firma. Perfecto. Lo mismo cuando se trata de personas naturales, lo mismo, la persona natural va a autocertificar pues sus códigos, adjuntando, complementando el modelo 6. Ahora, recuerden que el decreto permitió que la experiencia no solamente fuera aquella relacionada con los contratos que directamente celebró el proponente, sino que el proponente puede servirse de los contratos que celebró en consorcios, uniones temporales o sociedades de hecho, revelando el porcentaje de participación que tuvo en esos contratos de asociación o de colaboración. Para eso está el modelo 7. Recuerden que como estamos con las regionales, la sección de preguntas está al final para que podamos responderle a todos y para que las regionales puedan oír. Entonces, por favor, ahorita las expresamos. El modelo 7, igualito al modelo 6, solamente que acá el proponente va a decir que el contrato, o mejor dicho, el tercero, va a certificar que el contrato lo realizó el proponente a través de un consorcio, unión temporal o sociedad en la que ha tenido participación. Y va a decir pues el nombre del consorcio, unión temporal, etcétera. Y luego va a revelar los elementos generales de ese contrato. Número del contrato, resumen del objeto contractual, valor expresado en salarios mínimos, porcentaje de participación del proponente en el valor ejecutado. Esto es lo más fundamental en este modelo de certificación, la medida en que fue realizado pues a través de un consorcio, unión temporal, la fecha de inicio, fecha de terminación, y luego los códigos que le corresponden según la clasificación de bienes y servicios. Si el tercero no le certifica los códigos, recuerden, puede ir a la certificación adicional para adicionar los códigos. Muy bien. Primera forma entonces de acreditar experiencia, a través de certificaciones de terceros que recibieron los bienes, obras o servicios, indicando estos requisitos que acabamos de mirar, y si el tercero a mí no me dice los códigos de clasificación de bienes y servicios, pues el mismo proponente podrá completar la certificación que le dio el tercero. Puede suceder que el tercero me dé el valor del contrato expresado en pesos, no en salarios mínimos, sino en pesos, y me diga la fecha de terminación. En esos casos nosotros no vemos ninguna dificultad para que el mismo proponente, además de los códigos de la clasificación, convierta esos pesos colombianos, teniendo en cuenta la fecha de terminación, en salarios mínimos. Entonces, a través del modelo de certificación adicional, a través del cual va a acreditar los códigos, también podría acreditar los salarios mínimos a la fecha de terminación si el tercero no da el valor en salarios mínimos, sino en pesos, que también es muy usual, sobre todo para las entidades, para muchas entidades del Estado, dar el valor en pesos. Porque no, ustedes adicionarían ese aspecto, porque los modelos que nosotros hemos propuesto son fielmente construidos con las instrucciones de la circular. Y lo cierto es que la circular no previó
que se pudiera en este evento, pues la circular no previó que se pudiera adicionar por el mismo proponente el valor de salarios mínimos. Pero nosotros entendemos lo siguiente. Vamos a ver la segunda metodología para acreditar los contratos. Y en la segunda metodología, el proponente sí puede acreditar el valor en salarios mínimos. Entonces no parece ni equitativo ni razonable que en la primera modalidad el proponente no pueda autocertificar el valor de salarios mínimos, mientras que en la segunda modalidad sí lo puede. Eso no tiene sentido. Entonces, si ustedes obtienen certificados de terceros y estos vienen en pesos con fecha de terminación, pues ustedes simplemente van a dividir esa cuantía por el valor del salario mínimo de la fecha de terminación y eso les va a dar el salario mínimo que se requiere. Y van a tener que traducir esa divisa al TRM del momento en que terminó el contrato, a la TRM, y ustedes tendrán además el deber de traducir eso en salarios mínimos, o sea, una doble conversión. Listo, segunda modalidad para certificar la experiencia. Cuando el tercero no me dé el certificado o yo no los pueda obtener, o ese tercero ya no existe, porque puede suceder que hayan sido contratos celebrados con entidades que ya están liquidadas, desaparecieron, se fusionaron con otras entidades, qué sé yo, personas naturales que ya no están. Entonces, no puedo acudir a la certificación del tercero, entonces, ¿a qué puedo acudir? Puedo acudir a la copia del contrato propiamente dicho. Y dice el decreto, copia del contrato junto con una certificación en la que usted va a decir lo siguiente, que ese contrato está, primero, ejecutado, claro, porque es que la copia del contrato no le va a decir si está o no está ejecutado. Entonces usted me va a revelar, primero, que ese contrato que me adjuntó está ejecutado. Me va a decir el valor en salarios mínimos a la fecha de terminación de ese contrato que usted me está adjuntando. Fíjense que en esta modalidad sí se puede, por el representante legal o el proponente, decir el valor en salarios mínimos. Entonces no sería razonable limitarlo solamente a este evento. Si él lo puede hacer aquí, ¿por qué no lo puede hacer en el otro? ¿Cierto? Tercer elemento, me va a decir los códigos que corresponden a los bienes, obras y servicios ejecutados, y por último me va a decir la fecha de terminación de esa copia, de ese contrato que usted me está adjuntando. Mucho cuidado, el lenguaje del decreto 1510 cuando habla de contrato lo habla en un sentido, lo dice en un sentido formal, o sea que no son facturas, no son las actas de liquidación, no son las órdenes de compra, sino los contratos en sentido formal. Ahora, el decreto 1510 habla de una especie formal de contrato muy especial en los procesos de selección de mínima cuantía, que dice lo siguiente, dice que la oferta comercial junto con la carta de aceptación por parte de la entidad estatal forman el contrato. Entonces, solo en esos casos en donde no hay exactamente el contrato formal como lo conocemos, sino una oferta comercial y una carta de aceptación de esa oferta por parte de la entidad estatal, esos dos documentos forman el contrato. Y en esos casos sí puede adjuntarse y soportarse ese contrato con esos par de documentos, con ese documento complejo. Pero es por expresa disposición del decreto 1510. En los demás casos, reiteramos, ni las actas de liquidación, ni las facturas, ni otros documentos distintos al contrato sirven para soportar la experiencia. Si lo que yo tengo son facturas, órdenes de compra, etcétera, etcétera, ¿cómo podré demostrar mi experiencia? Tendré que ir al camino de la certificación por parte del tercero. Cuando yo traiga contratos, que es la segunda vía para demostrar mi experiencia, porque el tercero no me dio, no pude conseguir al tercero para la certificación, voy a traer esa copia del contrato más esta, la 10 y el 11, 10 personas jurídicas y 11 personas naturales. Supongamos que somos una persona jurídica, yo traje la copia íntegra del contrato, suscrito por mí y por el funcionario en su momento, etcétera, etcétera, y a eso le adjunto este documentico. Yo como representante legal, bajo la gravedad del juramento, digo que ese contrato está completamente ejecutado. Identifico el contrato, es el contrato A13B, el que le estoy adjuntando ahí. Le voy a decir el valor expresado en salarios mínimos a la fecha de terminación. Voy a decir la fecha de terminación de ese contrato y le voy a decir a usted, Cámara de Comercio, cuál es la clasificación con el codificador estándar de bienes y servicios que corresponde al objeto contractual. Esto
lo firma el representante legal, dice la fecha en la que lo firma y punto. Ahí hay un recorder y hay una notica que dice adjuntar copia íntegra del contrato. Cuando se trate de personas naturales, la misma información, solamente que será el modelo 11, no el modelo 10. Muy bien. Un punto adicional con la experiencia, sobre todo de la práctica. Puede suceder que ustedes tengan en su poder certificaciones viejas de las entidades a las cuales les proveyeron bienes y servicios. Ustedes pueden hacer lo siguiente: verifiquen en esas certificaciones que estén por lo menos esos contenidos mínimos, es decir, la existencia de la relación contractual, quién fue el contratante, quién fue el contratista, la duración, la terminación. Y ustedes, a través de un modelo de certificación como el 8, van a decir los códigos ONU y el valor en salarios mínimos a la fecha de terminación, y eso sería perfectamente admisible, ¿cierto? Está yendo copia simple, recuerden que aquí no se necesitan piezas originales, sino que el soporte puede ser una simple fotocopia de esas certificaciones que les dio, por decir algo, el municipio de Medellín hace 5 o 6, 10, 15 años, más un modelo de certificación donde ustedes aclaren el salario mínimo y los códigos ONU. Los demás datos, el proponente no podría autocertificarlos. Los demás datos, es decir, aquellos que dan fe sobre la terminación del contrato, sobre la existencia de la relación contractual, sobre el valor, etcétera, pesos por lo menos, pues los da el tercero. Tercer requisito habilitante: capacidad financiera y la capacidad de organización. El decreto 1510 y particularmente la circular externa 2 del 2014 distinguieron, y creo que con muy buen criterio, entre personas obligadas a llevar contabilidad frente a personas no obligadas a llevar contabilidad. Los anteriores reglamentos no hacían esta distinción y por eso a todas las personas que se inscribían en el RUP, así no llevaran contabilidad, tenían que prepararla para efectos de inscribirse en el registro de proponentes. Así no estuvieran obligados, y entonces eso era un costo tremendo para el proponente, pero no solamente un costo financiero, sino también un costo de transacción. La nueva circular, con fundamento en el decreto 1510, dijo, mire, las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad van a preparar simplemente una certificación firmada por el contador y por el mismo proponente, en la que van a declarar cada uno de los rubros contables que exige el decreto para formar los indicadores financieros. Y punto, y no traen contabilidad, no traen estados financieros. Claro, por obvias razones, no pueden formar estados financieros porque no tienen contabilidad. Ahora, todas las personas que tienen actividades comerciales, no necesariamente comerciantes, pero que tengan actividades económicas, por lo menos tienen que llevar un cuaderno, un librito donde esté el entra y el sale, ¿cierto? Por lo menos un cuadernito, y con fundamento en el cuadernito, pues el contador elaborará esta certificación. Para facilitarle a las personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad, hemos preparado el siguiente modelo de certificación. El 12. Muy sencilla, en donde el proponente y su contador, con fundamento en la información del año anterior, fecha de corte, recuerden que por regla generalísima es 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, revelan cada uno de los rubros y calcula cada uno de los indicadores. Va a decir cuáles son sus activos corrientes, su pasivo total, su activo total, su utilidad o pérdida operacional, sus gastos de intereses si los tiene. Y aquí va a decir cuál es su utilidad o su pérdida operacional, su patrimonio, sus activos totales y lo mismo, la utilidad o pérdida operacional que ya había revelado acá. Estas cifras se expresan en pesos colombianos y los resultados del cómputo de estas cifras se cortan a 2 decimales, sin aproximaciones ni redondeos. Como ya el RUP no tiene puntajes, ya no hay K de contratación, pues no se preocupen porque haya un decimal más o un decimal menos, porque en los anteriores pues un decimal más podía significar estar en un siguiente nivel y más punticos o menos punticos, ya no tengan problema de eso. Un decimal no les va a ganar o perder un proceso de selección. Entonces corten tal cual al segundo decimal. Según el régimen legal colombiano, ¿quiénes son algunas de esas personas no obligadas a llevar contabilidad? Pues
Por oposición, las personas que no son comerciantes. Recordarán que uno de los deberes del comerciante, según lo establece el Código de Comercio, es precisamente llevar contabilidad. Entonces, las personas que no tengan o no ostenten la condición de comerciantes, por ejemplo, los que se dedican a profesiones liberales, por ejemplo, los agricultores que enajenan los frutos o animalitos en su estado natural sin transformación, o sea, no hay empresa en esa empresa, en la transformación agropecuaria, no es comerciante, no lleva contabilidad, etcétera. Y aquellas otras que por una disposición especial no estén obligados a llevar contabilidad, pues revelarán sus rubros a través de ese modelo de certificación. Ahora, regla generalísima, los que sí llevan contabilidad, que son prácticamente todos. Todas las personas jurídicas y personas naturales que pretendan inscribirse en el RUP y que lleven contabilidad, dice el decreto, prepararán estados financieros con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, y estos estados financieros deben estar debidamente auditados, certificados y con sus notas. Es decir, deben ser estados financieros definitivos con todos los documentos que corresponden a un estado financiero para que adquiera valor probatorio. Utilizando una fórmula muy parecida a la que utilizó el decreto 734 en su momento, la norma no dijo cuáles estados financieros tenían que acreditarse, simplemente dijo de forma genérica estados financieros, de modo que debe entenderse que por lo menos son los estados financieros básicos de propósito general, que según la norma contable son el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambio en la situación financiera y el estado de flujos de efectivo. Esto pues viene utilizándose desde el decreto 734. Estos estados financieros debidamente suscritos por el representante legal, si es obviamente una persona jurídica, y por el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o por el contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Por ejemplo, una SAS, por ejemplo, una limitada, por ejemplo, una comandita simple. Estos estados financieros irán con la respectiva certificación, artículo 37 de la Ley 222 de 1995, la certificación la va a firmar el representante legal y, ojo, como dice la norma, y el contador que preparó los estados financieros. Eso significa que si la sociedad está obligada a tener revisor fiscal, por ejemplo, es una sociedad por acciones, es una sociedad anónima, es el revisor fiscal el que firma la certificación. Algunos contadores han entendido de manera literal la norma contenida en el artículo 37 de la Ley 222, porque como la norma dice que es el contador que preparó los estados financieros, entonces ellos dicen que es un contador el que hace la certificación y no el revisor fiscal, y se cierran en esa postura. La verdad es que hay varios conceptos del organismo técnico de la contaduría, ¿cómo se llama? No la Junta Central, es el órgano de vigilancia, hay un organismo técnico al lado de la Junta Central para ellos, y hay varios conceptos también de la Superintendencia de Sociedades, conceptos financieros, donde dice, ojo, es que el revisor fiscal es una función cumplida por un contador, y por tanto si tiene revisor fiscal, ese fue el contador que preparó y estudió los estados financieros. Entonces, por obvias razones, cuando tiene revisor fiscal, es el revisor fiscal que certifica junto con el representante legal. O sea, no es un contador cualquiera, es el revisor fiscal cuando la compañía está obligada a tener revisor fiscal, o es el contador público independiente cuando no está obligada a tener contador. Certifican esos dos funcionarios. Pero además algunas compañías están obligadas a hacer dictámenes, opiniones, pero ahí la norma de la Ley 222 sí es muy explícita. Si ustedes se fijan en la redacción del artículo 38 de la Ley 222 del 95, van a encontrar que dice revisor fiscal. Y revisor fiscal, ahí sí, es solo el revisor fiscal, no es cualquier contador, es el revisor fiscal. Y dice que es la opinión que emite ese funcionario que se llama revisor fiscal frente a la preparación de los estados financieros que ha auditado. Entonces esto solamente se va a exigir de compañías o de personas jurídicas que tengan revisor fiscal y que ese revisor fiscal esté obligado a dar esa opinión frente a los estados financieros de fin de ejercicio. Más notas. Yo sé que en la práctica las notas las hacen los contadores, pero según la norma legal las notas realmente las prepara la administración de la compañía o de la persona jurídica, no las prepara el contador. Y esas notas sirven para un global entendimiento de los estados financieros. Por eso a los administradores de las compañías se les pide entender los estados financieros que las divisiones
obviamente financieras, les presentan para las reuniones ordinarias. Esto significa que las notas no tienen que estar firmadas por nadie, o sea, no tienen una formalidad específica. Es más, la ley dice que las notas hacen parte integrante de los estados financieros, pero según el régimen del RUP tienen que estar. Entonces, no necesariamente los firma ni el revisor fiscal ni el contador, de hecho, en puridad los firma, pues no los firma, los prepara la administración de la compañía, el representante legal o la junta directiva, o ambos, y esto, pues obviamente los aprueba la Asamblea General. Lo cierto es que cuando estamos obligados a preparar, a llevar contabilidad, estamos obligados entonces a presentar al RUP los 5 estados financieros básicos con estas formalidades. Tratándose de personas jurídicas, con certificación y notas, y si tiene revisor fiscal, también con la opinión o con el dictamen. Sin embargo, hay una norma especial que se llama el Decreto 1878 de 2008, que excusa, ojo, a las microempresas de preparar y difundir todos los estados financieros de propósito general. Solamente los obliga a preparar y difundir balance general y estado de resultados. Entonces, las microempresas, o no las pequeñas empresas, sino las microempresas que estén en el supuesto de ese reglamento, solo van a presentar al RUP el balance general y el estado de resultados. Obviamente con las formalidades de ley, con su debida certificación y con sus notas, y si es del caso también con dictamen. Cuando se trata de personas naturales, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, pues van a presentar todos los estados financieros básicos, salvo que sean microempresas, y esos estados financieros van a venir con certificación y punto. ¿Por qué no con dictamen y notas? Porque las notas las preparan los administradores y las personas naturales no tienen administradores. Eso es solamente un órgano para las personas jurídicas. Y el dictamen, pues con mayor razón, las personas naturales no están obligadas a tener revisor fiscal. Esa función no la cumplen al interior, pues con una persona natural. Entonces, tratándose de personas naturales, solo estarían obligadas a traerlos todos los estados financieros básicos, debidamente certificados, con la firma del proponente y el contador. Con la firma, perdón, del contador que preparó esa información financiera. Si la persona natural tiene el tamaño dimensional de microempresa, pues solamente traerá balance general y estado de resultados. ¿De dónde deduce la Cámara de Comercio el tamaño empresarial? No lo sacamos de los activos que están en el balance general. Así ustedes me digan que tienen X millonada de activos, yo el tamaño empresarial solo lo puedo deducir en mi función del certificado de tamaño empresarial que ustedes prepararon con su revisor fiscal y representante legal. Listo. Yo no tengo facultades legales para entrar a hacer una valoración financiera de su tamaño empresarial. Por eso es bajo la gravedad del juramento y por eso esa certificación la firman representante legal y revisor fiscal. Listo. Fíjense entonces cómo se van conectando esas revelaciones con el tema financiero. Asunto adicional. Por exigencia del decreto, todas las personas jurídicas, además de los estados financieros, pero ojo, solo personas jurídicas, de cualquier tamaño y estirpe y especie, todas las personas jurídicas traerán un anexo donde estén las cuentas detalladas del balance, del estado de resultados y unas cuentas de orden que se llaman contingentes deudoras y acreedoras. Esto es exigencia explícita del decreto 1510 del 2013. Entonces, para facilitarles a ustedes la preparación de ese anexo, la circular de la Superintendencia de Industria y Comercio trajo cuáles eran las cuentas que componían cada uno de los rubros que se exigen en el decreto. Si ustedes se fijan en la norma, van a ver que prácticamente son las mismas cuentas del balance, las mismas cuentas del estado de resultados y esas especiales cuentas de orden. Entonces, vean, acá están del balance general, los activos, los pasivos, el patrimonio. Luego, las principales cuentas del estado de pérdidas o ganancias o PIG, ingresos, gastos, costos de ventas, etcétera. Y finalmente, las cuentas contingentes deudoras y acreedoras. Entonces, las cuentas de orden deudoras y las cuentas de orden acreedoras. La verdad es que la Cámara de Comercio no tiene una función de verificación documental frente a este anexo. Nosotros lo que verificamos es que ustedes lo diligencien y lo aporten y punto. No podemos hacer verificación documental con ese anexo. Pero sí, otras autoridades van a hacer verificación con ese anexo, entonces tengan mucho cuidado. Recuerden que las personas jurídicas sometidas a la supervigilancia de supersociedades
tienen eventualmente, si están en el grado de control o vigilancia, durante el año, en el calendario que les corresponda, tienen que remitir a través del aplicativo de vigilancia que se llama Storm una información a esa superintendencia. Información y documentos adicionales. Información que en esencia es esta información financiera más unos anexos, más un informe de gestión y más un formulario. En esencia es eso. Y si usted está controlado, lo hace a través de medios digitales completamente. Y si usted está en vigilancia, lo hace de forma física. Y si está inspeccionado, pues solo cuando la Superintendencia de Sociedades se lo solicite de forma posterior y selectiva, ¿cierto? Pero usted va a remitir esa información. Ojo, esta información va a ser cruzada por esas autoridades, por la DIAN, Supersociedades y otras que estén dentro del sistema comprendido en el decreto 1510 para la contratación pública. Entonces, si bien nosotros no verificamos documentalmente esta información, las autoridades que van a vigilar esto y a las que ustedes les van a hacer reportes con posterioridad durante el año, por ejemplo, Supersociedades, ellos se van a fijar que lo que usted reportó en marzo al registro de proponentes sea lo mismo que usted le reportó a ellos en julio, cuando le tocó reportarle a ellos por el store, o lo mismo la DIAN, etcétera, etcétera. Entonces, tengan mucho cuidado a la hora de preparación de este documento, que a pesar de que nosotros no ejerzamos verificación documental, sí puede tener efectos frente a otras autoridades. Para ayudarles a ustedes en la preparación de las cuentas discriminadas del balance PIG y cuentas deudoras y acreedoras, creamos este anexo en la página web. Aquí donde están los documentos, los soportes documentales. Se llama así, anexo personas jurídicas, es el primero que está en la lista, ustedes le dan clic ahí, y el revisor fiscal o el contador va a revelar pues cada uno de estas cuentas, que son las mismas que están en la circular 2 del 2014. Al terminar de revelarlas, dice la fecha de preparación, el nombre y la firma del revisor fiscal o contador público. Y esto lo adjuntan al formulario de proponentes. Recuerden entonces que este anexo de las principales cuentas del balance, estado de resultados y contingentes acreedoras y deudoras solamente es para personas jurídicas, pero con independencia de su tamaño empresarial, desde microempresas hasta la gran empresa, todos tienen que adjuntar este documento. Así sean valores en cero, pero todos deben diligenciarlo. Muy bien. Excepciones. Hemos dicho que la regla generalísima frente a la información financiera y particularmente frente a la fecha de corte es que se presente estados financieros a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Y como consecuencia de esto, no es posible adicionar ni modificar información financiera a través del trámite de actualización voluntaria del registro. Es decir, esta solo se modifica o con la inscripción inicial en el registro o con la renovación anual dentro de los primeros meses del año. Solamente en esos momentos se toca la información financiera del proponente. Pero, ¿qué hacer con aquellos proponentes? Y ojo, habla solamente de personas jurídicas. Personas jurídicas sin suficiente antigüedad, o sea, personas jurídicas recién constituidas, que obviamente no tienen suficiente antigüedad para preparar estados financieros de fin de ejercicio. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Dice el decreto, prepararán balance de apertura o si tienen más antigüedad, balances de corte trimestral, es decir, estados financieros intermedios con cortes trimestrales. Supongamos que una SAS se inscribe hoy en el registro mercantil, es decir, hoy surge su personificación jurídica. ¿Qué documento financiero tendría que aportar al RUP si quisiera inscribirse mañana? Solamente el balance de apertura, ¿cierto? Un balance de apertura. Pero supongamos que la SAS se inscribe hoy en el registro mercantil, pero solamente ya en noviembre o diciembre del 2014 decide inscribirse en el registro de proponentes. ¿Qué información financiera tendría que soportar su registro? Ya serán estados financieros con cortes intermedios trimestrales. Ahora, el decreto ni el decreto ni la circular dijeron qué trimestre tenía que elegir el interesado. Entonces, ¿cuál va a elegir él? El que más le convenga. El último, el de la mitad o el primero, el que más le convenga. ¿Quién firma
o quién prepara, difunde y cumple las formalidades de esos estados financieros, sea balance de apertura o estados financieros trimestrales. Obviamente el representante legal y el revisor fiscal sí está obligado a tenerlo, o el contador si no tiene revisor fiscal. Otra excepción, sociedades extranjeras. Obviamente sociedades extranjeras con sucursal en Colombia. Dice el decreto que estas entidades deben preparar sus estados financieros de conformidad con las normas del país de origen y teniendo en consideración las fechas de corte de su país de origen. No todos tienen la disciplina contable que tiene Colombia, pues apenas obvio. Por ejemplo, muchas sociedades en Norteamérica tienen sus cortes a mitad de año, en julio. Muchas así funcionan en Estados Unidos. En España, por ejemplo, las sociedades tienen corte a final de año, a 31 de diciembre, pero en España se distingue de forma plena el corte de la información financiera frente a la preparación y divulgación de estados financieros, formalidades que solamente se cumplirían en julio. O sea, ellos están obligados solamente a preparar y difundir información financiera en julio, a pesar de que cortan a 31 de diciembre, las españolas. Entonces, ¿qué pasaría con ellos? Supongamos una sociedad española, viene para acá a inscribirse en el registro de proponentes, ¿qué hacemos con ellos? Una interpretación literal del decreto significaría que ellos solamente pueden aspirar a celebrar contratos con el Estado en el segundo semestre del año, pero esto no es razonable. Lo que parece sugerir el decreto es que las personas jurídicas extranjeras que tengan sucursal en Colombia se inscriben con los estados financieros de la casa matriz con independencia de la fecha de corte de indicando la fecha de corte de su información, así no sea información definitiva, y con ella pueden inscribir y renovar. Y serían a ellos a los únicos que se les permitiría a través de la actualización modificar información financiera cuando ya la tengan definitiva, en razón de su disciplina contable especial en el país de origen. Entonces, muy bien, quienes estén asesorando sociedades extranjeras con sucursal en Colombia podrían solicitar información no definitiva a 31 de diciembre, si esa es la fecha de corte, y siempre y cuando en el país de origen, en el país de la casa matriz, no estén todavía obligados a difundir información financiera, traerla y a través de una actualización, con posterioridad a los primeros meses del año, a través de una actualización, traer la información definitiva. A ellos solamente les cubriría esa excepción. Obviamente, este punto también está siendo objeto de consulta junto con esos otros 10 que les había contado ahora a la Agencia Nacional de Contratación, pero las cámaras en este momento entendemos que el decreto tiene ese sentido. A ellos sí se les permite actualizar, parece sugerir eso. Toda la información otorgada en el extranjero, pues obviamente tiene que surtir todo el proceso de legalización para ser tenido en consideración en Colombia. Entonces, debe pasar el proceso de la apostilla cuando son parte del Tratado de la Haya, o deben otorgarse ante funcionario consular colombiano para que no requiera pues apostilla. Si están otorgados en un idioma distinto al castellano, pues precisarán de traducción oficial por un traductor habilitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y etcétera. Requerirá toda esa información. Y además deberá convertir la divisa extranjera, si esa información está en otra moneda, a pesos colombianos. Mucho cuidado cuando se trata de sociedades extranjeras. Lo primero que hay que decir es que el proponente es la sociedad extranjera, no la sucursal en Colombia. La sucursal es un simple establecimiento de comercio a través del cual esa casa matriz tiene una presencia jurídica en Colombia y una presencia económica en Colombia, es decir, a través de la cual realiza negocios permanentes en Colombia. Ahora, que por vía de ficción el Código de Comercio les dé un tratamiento societario a esas sucursales de sociedad extranjera, no significa que esas sucursales sean la sociedad. El proponente, lo decíamos al principio, es la persona, y la persona la sociedad extranjera. Por tanto, los requisitos habilitantes son los de la casa matriz, no los de la sucursal. Y esto quedó así de claro porque en el decreto 734 había quedado una zona gris que permitía incluso inscribirse con información financiera de la sucursal en Colombia. ¿Y qué pasa? Recientemente hay un fenómeno que las casas matrices son sociedades de papel y realmente toda la operación está en Colombia a través de una sucursal. Entonces es un mecanismo ahí, ¿cierto? Non santo. Entonces, por ejemplo, sociedades en Panamá, ya pues es como la moda, o en Panamá o en Centroamérica, que son casas matrices de papel, pero toda la operación estaba acá.
en Colombia se inscribían era con la información financiera del establecimiento de comercio, o sea, con la información de la sucursal en Colombia. El gobierno se dio cuenta de eso, pues la casa matriz finalmente no terminaba respondiendo por sus obligaciones y demás, y dijo, no se puede, prohibición expresa, no se puede inscribir una sucursal con la información de la sucursal en Colombia. Tiene que ser la información de la casa matriz. Solamente se le permite acudir datos muy precisos. ¿Cuáles? El NID de la sucursal en Colombia. Por obvias razones, la sociedad extranjera no va a ser contribuyente, o seguramente no va a ser contribuyente en Colombia y no va a tener número de identificación tributaria. Entonces puede acudir al número de identificación tributaria de la sucursal en Colombia. Otro detalle, que pueda acudir a los apoderados que representan a la sucursal en Colombia para que obligue a la sociedad extranjera. O sea, puede ser documentos firmados o por el representante legal de la casa matriz o por los representantes legales de la sucursal en Colombia. O sea, en ese caso también podría servirse de esa información de la sucursal, pero solo en ese caso. O de informaciones que vienen de revisor fiscal. Puede servirse de los revisores fiscales que tiene la sucursal obligatoriamente inscritos en Colombia. Recuerden que cuando aperturan una sucursal de sociedad extranjera, es obligación, además de los apoderados, los revisores fiscales. Entonces, esos revisores fiscales también pueden firmar documentación a nombre de la sociedad matriz. Pero salvo esas informaciones precisas, no es la información de la sucursal, sino la información de la casa matriz la que se tiene en cuenta para el registro único de proponentes. Finalmente, cuando las personas jurídicas o personas naturales que se pretendan inscribir en el RUP tengan una disciplina contable o rubros contables distintos a los exigidos en el decreto 1510 del 2013, ellos podrán homologar sus cuentas a través de un modelo de certificación que así lo permite. Esto ya venía incluso en el decreto 734. Recuerden que en Colombia existen más de 33 PUCs, ¿cierto? Más de sistemas PUC, dependiendo de la naturaleza o del objeto de los entes económicos. Existen unos para comerciantes, otros para entidades de economía solidaria, otros para entidades financieras, etcétera, etcétera. Entonces, no todos tienen la misma nominación de las cuentas y sus cuentas en sus estados financieros, no tienen el mismo código PUC. Entonces, en esos casos, se permite homologar las cuentas. Hemos nosotros preparado un modelito muy sencillo para homologar las cuentas del proponente que se llama modelo 13, que es para acreditar equivalencias. Entonces usted con su información financiera, sus estados financieros, debidamente auditados, certificados con sus notas y ya listos, con los cuales preparó el formulario, si hay cuentas exigidas en el decreto 1510 que no tienen el mismo nombre en la información financiera que usted ha preparado, pues en la columna derecha usted pone el nombre y el valor de la cuenta para homologarla o para establecer esa equivalencia. Mucho cuidado, el modelo 13, como su nombre lo indica, es para establecer equivalencias, no para corregir estados financieros. Una cosa es decir que una cuenta se llama de tal forma y que equivale a tal, o que de pronto una subcuenta no estaba lo suficientemente desagregada, por decir algo, los gastos de intereses, usted no lo desagregó, los gastos de intereses son una subcuenta de los gastos financieros, entonces usted reveló solamente gastos financieros y dijo que eso era lo que le correspondía a gastos de intereses, entonces usted aquí va a decir que es que los gastos de intereses son los que usted señaló como gastos financieros, que es el género, gastos de intereses es una especie dentro de los gastos financieros, ahí sí es posible. Pero si fue que es que usted no lo contabilizó o la contabilizó mal, el modelo 13 no le va a servir para corregir sus estados financieros. Son dos cosas distintas, establecer equivalencias que corregir estados financieros. Muy bien. Todas las personas jurídicas que hagan parte de situaciones de control o grupos empresariales a partir de la vigencia del decreto 1510 están obligadas a revelar toda la situación de control o grupo empresarial. ¿Por qué razón? Miren que las grandes defraudaciones que se han hecho a través de la contratación pública no se hacen a través de la persona que aparece dando la cara, por decirlo de alguna forma, sino que se hacen a través de holdings o grupos empresariales que siempre hay detrás de la persona que hace la defraudación. Entonces al Estado le interesa que cuando usted le diga que es proponente, también le diga quién hay detrás de usted, ¿cierto? Entonces hay que revelar toda la situación y grupo empresarial. Como consecuencia de ello,
quienes sean matrices o motrices en situaciones de control o controlantes en grupos empresariales tendrán que adjuntar a su información financiera estados financieros consolidados de todo el grupo o situación, de conformidad con lo establecido en la Ley 222 de 1995. Entonces, otro documento sobre el cual la Cámara de Comercio no hace verificación documental, pero sí constata que ustedes lo hayan adjuntado. O sea, si nosotros advertimos que el proponente es una matriz o una controlante en cualquier situación de subordinación, grupo o situación, vamos a mirar que se haya adjuntado los estados financieros consolidados de todo el grupo o situación, que es obligatorio. Clasificación. Pues no los voy a torturar mucho con esto, en la medida en que ya lo hemos tratado. Baste como recordar que la captura se hace actualmente a 6 dígitos, a pesar de que la certificación se hace a 8 dígitos. Ya han visto en los modelos de certificación que están los 8 dígitos, solamente que los 2 últimos aparecen con ceros. Esta instrucción la dio la superintendencia hasta que se emitan nuevas instrucciones para la captura a 8 dígitos del código. Hasta este momento, ustedes se van a codificar en el nivel de clase para efectos del RUP, sin perjuicio que ustedes también internamente determinen el producto, obviamente, porque eso seguramente se los va a pedir la entidad estatal de forma directa. Y como entendemos el tema de la clasificación, ustedes van a soportar estos números, esos códigos que van a poner en el formulario, con las clasificaciones que han soportado con sus contratos de experiencia. Finalmente, otros documentos que son obligatorios para el RUP, previstos o en el decreto, no en la circular, sino en el decreto 1510 o en normas especiales. El primero, de lo que veníamos diciendo ahorita, si el proponente hace parte de situaciones de control o grupos empresariales, deberá diligenciar a través de su representante legal y revisor fiscal o contador un modelo en el que va a revelar todo el grupo de subordinación o todo el grupo empresarial. Obviamente, como la Ley 222 de 1995 obliga a quienes están en estas situaciones revelar previamente al registro mercantil la situación de control y grupo empresarial, nosotros tomaremos esa información y verificaremos que lo que usted nos revele en el formulario y en el soporte sean los que están registrados en la Cámara de Comercio. Recuerden que a través del registro de proponentes ustedes no pueden hacer modificaciones a las situaciones de control y grupos empresariales. Así que si están en alguno de estos eventos, por favor verifiquen previamente al registro en el RUP que esté consistente la registrada en el registro mercantil. Y si necesitan hacer adecuaciones o ajustes, háganlo previamente al registro en el RUP. ¿Por qué? Porque el formulario virtual que nosotros hemos dispuesto lo que hace es jalar automáticamente toda la situación o grupo empresarial que hay en nuestros registros. Y lo que ustedes van a hacer es simplemente transcribir todas las vinculadas y controlantes que están en esa situación o grupo empresarial ya registrado en el modelo de certificación que les voy a mostrar. Sea que estén como controlantes o matrices, subsidiarias o filiales, no, este no es el anterior, es este, es el 14. Cuando estén en situaciones o control y grupo empresarial van a diligenciar un modelo de certificación muy sencillito. Ustedes van a tomar todas las vinculadas que salen en el registro mercantil, van a poner el nombre, la identificación, el domicilio y con una X van a decir el rol que juega dentro del grupo o la situación, o sea, si es la matriz o si es una subordinada o si es una controlante o una controlada, sea que sea filial o subsidiaria, en cualquiera de las modalidades. Van a señalar todas las vinculadas en el grupo o situación de control, incluyendo al proponente lo van a poner de primero, luego todas las demás, y esto pues nosotros lo verificaremos con lo que está en el registro mercantil. Ahora, la regla general, cuando el proponente persona jurídica o persona natural o entidad sin ánimo de lucro, cuando el proponente persona jurídica no haga parte de una situación de control o grupo empresarial, que es la regla general, pues debe traer también un modelo de certificación en el cual declara bajo la gravedad del juramento en que no hay situaciones de control o grupos empresariales. Nosotros para ayudarles en esa tarea
preparamos este, que fue el que abrí ahorita. La persona jurídica, a través de su representante legal y su revisor fiscal o contador, va a declarar que no es parte de un grupo empresarial, que no ejerce control sobre otras sociedades bajo cualquiera de las causales de control previstas en la ley y que no hay situación de control sobre esa persona jurídica. Y con esta declaración, pues firman representante y revisor fiscal y se tiene por satisfecho el requisito. Esto es para quienes no estén en situaciones de control y grupos empresariales. Es el modelo 315, 15. 14 para las que sí están, para revelarlo, y 15 para los que no están, para decir que no existe situación de control o grupo empresarial. Un documento pues, conocido por todos nosotros, en el que no me voy a detener mucho, que ya es viejo, es que cada que usted solicita un trámite de registro, sea inscripción, renovación o actualización, usted debe diligenciar el famoso certificado de pagos para fiscales, el que tradicionalmente llamamos el de pagos para fiscales. La verdad es que la ley 789 de 2002 no solamente pide que se hayan cumplido los pagos para fiscales, sino también que usted esté al día con el sistema de salud, de riesgos profesionales y obviamente las instituciones que hacen parte pues, de lo que se llamaban los pagos para fiscales. Esa declaración, pues para ayudarle a las personas proponentes, la puede encontrar en los anexos que están al principio, es el segundo, certificación de cumplimiento para fiscales. Cuando son personas jurídicas que tienen revisor fiscal, es el revisor fiscal el que lo firma. Cuando son personas jurídicas que no tienen revisor fiscal, aquí cambia la lógica, es el representante legal, no es el contador, es el representante legal el que lo firma. Y cuando se trata de personas naturales, pues es el mismo proponente el que lo firma bajo la gravedad del juramento. Pero aquí simplemente es firmar y declarar con estos datos que la persona se encuentra al día con todos estos pagos. ¿Para qué? Pues un requisito de forma que exige una ley especial de naturaleza tributaria. Fíjense que esta ley ni siquiera es una ley del Estatuto General de la Contratación Pública, sino tributaria, que exige que para todos estos trámites se revele esta declaración. Bueno, otro tema que también es ya conocido por todos ustedes es que cuando en la documentación ha intervenido un contador público, sea contador o revisor fiscal, además hay que adjuntar copia de la tarjeta profesional de ese contador público o revisor fiscal y el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores. Certificado que también tiene vigencia, tiene 3 meses, debe tener 3 meses de expedido a la fecha en que ustedes solicitan el trámite de registro. Que es siempre que haya un documento que haya firmado un revisor fiscal o contador, que es casi siempre, entonces van a juntar, entonces copia de la tarjeta profesional y copia la que dice digital original, la que ustedes bajan pues de la página web de la Junta Central de Contadores, con el PIN y demás, para que se surta pues en el trámite de proponentes. Recomendación práctica. Ya hemos visto 2 documentos, bueno, hemos visto más, pero 2 documentos que pierden vigencia de forma explícita. El certificado de existencia y representación de entidades no inscritas y el certificado de antecedentes disciplinarios de los revisores, de los contadores públicos. Cuando la Cámara de Comercio les haga un requerimiento, ustedes puede suceder que aporten esto en debida forma a un trámite de registro, renovación, inscripción, actualización, pero puede suceder que la Cámara de Comercio les haga un requerimiento por otra situación, falta un código en un contrato, qué sé yo, alguna cosa para que aclaren o en el formulario o en los documentos de soporte y se les devuelve la documentación. Cuando vayan a reingresar la documentación, estén muy cuidadosos de estos documentos que pierden vigencia, o sea, que no vaya a perder vigencia en poder de ustedes, porque si eso llega a suceder, la Cámara de Comercio va a estar obligada a volver a formularles un requerimiento nuevo por ese hecho, y pasa mucho. Entonces usted dice, ay, ¿usted por qué no me lo dijo en la primera devolución? ¿Por qué ocurre que en la primera devolución el certificado estaba vigente o el certificado estaba vigente, pero en el reingreso ya no está vigente? Entonces, documentos que pierdan vigencia, por favor, cuando haya un reingreso, fíjense que no estén vencidos. Finalmente, un documentico que ha generado pues como muchas perplejidades, pero que se ha solucionado yo creo que de manera fácil. Dijo el decreto, no sé por qué lo dijo solamente con supersociedades, sino con otras autoridades, dijo, todos los supervigilados por supersociedades además deberán adjuntar al RUP todos los documentos adicionales que se exigen para la vigilancia y control de supersociedades. Todos.
Eso significa que todas las sociedades comerciales, todas las empresas unipersonales y todas las sucursales de sociedad extranjera, por el mero hecho de ser eso, deben aportar los siguientes documentos. Información financiera, que son lo que ustedes reportarían a supersociedades con sus notas de auditado y demás, pero esa información ya la cumplieron cuando soportaron la capacidad financiera, eso ya está, entonces no habría que juntarla. Y el informe de gestión de los administradores, ese documento no lo tienen. Entonces, en esencia, todas las sociedades mercantiles, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras deberán traer el informe de gestión de los administradores que se presenta a la Asamblea Ordinaria para completar el tema de documentos adicionales. ¿Esto con qué propósito? La Superintendencia de Sociedades va a verificar eventualmente y de forma selectiva y posterior que la información que usted haya revelado al RUP sea la misma que usted le haya reportado a ellos cuando le corresponda el reporte en el año a través del sistema del STOR. Alguien dice, pero es que si yo no soy controlado ni vigilado, yo simplemente estoy inspeccionado, ¿yo por qué le voy a dar ese documento? También tiene que prepararlo porque en el grado de inspección, en cualquier momento las supersociedades lo puede requerir para que informe estos documentos y por tanto entonces eso lo sujeta también a revelarlo al registro de proponentes. ¿Quiénes no están obligados a reportar documentación adicional que exigiría supersociedades? Pues obvio, las entidades que no están vigiladas por supersociedades, entidades sin ánimo de lucro, sociedades de naturaleza civil que sean proponentes, tampoco obligados pues a reportar porque no están bajo la supervigilancia de supersociedades, pero de resto, casi todas las sociedades mercantiles, empresas unipersonales y sucursales de sociedad extranjera, por el mero hecho de constituirse, ya están en grado inspección ante esa autoridad y por tanto obligadas a reportar esta información al registro de proponentes. Muy bien, esos son entonces los documentos de soporte que ustedes pueden y deben preparar para el registro de proponentes. ¿Dónde pueden encontrar más información al respecto? Les voy a decir, les voy a dar una pistica. Entran servicios registrales en la página web de la Cámara de Comercio. Aquí van a encontrar la siguiente información que yo creo que les puede ser de mucha utilidad. Guías y registros de proponentes. En el mismo link donde tenían la posibilidad de descargar los modelos de certificación, abajo hay una que despliega la guía 40, la guía 41 y la guía 42. La guía 40 es toda una información sobre el registro único de proponentes que hemos preparado, qué es, en qué consiste, quiénes están obligados, cuáles son las normas. O sea, quien quiera más información puede descargar este desprendible, esta guía. Está la guía 41, que es una explicación sucinta sobre el clasificador de bienes y servicios. Ustedes también la pueden pues consultar. Nosotros hemos aquí tomado la información del libro blanco del UNSPC y alguna información de la Agencia Nacional de Contratación, con ejemplos de uso y demás, pues con el ejemplo que teníamos ahorita. Y también pueden descargar de acá lo borré. En la guía 43, la que estaba inmediatamente debajo de estas dos, hay una con todos los documentos de soporte, que es un resumen con todo lo que acabamos de ver, un cuadro completo, una lista de chequeo que ustedes pueden ir siguiendo con un sí, con un sí, con un sí, para completar el tema de documentos de soporte. Adicionalmente, les recuerdo el servicio de agendamiento, para que ustedes lo utilicen. Nuestros funcionarios están ubicados, les vuelvo y les digo, aquí en el mezanini del edificio de la Cultura, donde se hacen las exposiciones de arte. Cuando ustedes están saliendo hacia Maracaibo, hay unas escalitas que bajan, ahí hay un mezanini, ahí está los stands de servicio de registro de proponentes. Y recuerden que las agendas las pueden programar en el teléfono 360-2262, en la opción registro único de proponentes, en el horario que ustedes consideren más cómodo para ustedes, para que utilicen ese servicio. Muy bien. Listo.
Buenas tardes. Como se trata de adecuar, en el caso de la experiencia acreditada a los postulados del decreto 1510, me asalta un interrogante. En el caso de renovación, como se ha acreditado una experiencia y de pronto no tengo digamos, la copia de esas certificaciones de esos contratos, ¿qué debo hacer yo? Debo solicitarle a la Cámara de Comercio que me compulse copia de esas certificaciones de esos contratos para poder adecuarlas con los códigos de bienes y servicios y pues el formulario o cuál es el procedimiento a seguir en un evento como estos. ¿Me hago entender? Sí, claro. Y el otro para que pronto me resuelva en el mismo acto, con respecto a las actas de liquidación en tratándose de contratos con el Estado, pues con entidades públicas. Las actas de liquidación, ¿hasta qué punto pueden servir de certificación de los contratos realizados? Ok, muy bien. Bueno, lo primero que hay que decir es que los certificados que ustedes hayan aportado a la Cámara de Comercio bajo el decreto 734, es decir, las certificaciones que elaboraba el revisor fiscal para la experiencia acreditada, esas certificaciones no les van a servir. O sea, ni siquiera las soliciten a la Cámara de Comercio porque esas certificaciones no provienen del tercero. Esas certificaciones provienen es del revisor fiscal del proponente. Entonces, de entrada ya tienen un defecto insalvable para el tema de proponentes. Pero si son certificaciones, por ejemplo, de aquellas que se exigían en el decreto 1464, que sí provenían de los terceros, y ustedes no tienen otra copia, ustedes pueden solicitar copia simple de esas certificaciones de la Cámara de Comercio, no sin antes verificar que los contenidos de esa certificación sean los mínimos que ha previsto el decreto y la circular. Si les sirve, entonces los puede aportar nuevamente al nuevo trámite de registro junto con el modelo respectivo, con los códigos y el valor en salarios mínimos. Y frente a su segunda inquietud, las actas de liquidación. Mire, las actas de liquidación claramente no suplen el contrato. Ya lo hemos dicho, claramente no suplen el contrato. Pero si esa acta de liquidación cumple todos los requisitos de una certificación expedida por terceros, porque en el fondo un acta de liquidación hace eso. Es más, permítanme esta pequeña opinión personal que no compromete a la Cámara. Yo como abogado sé que un acta de liquidación tiene un valor probatorio incluso hasta mejor que el mismo contrato. Si el decreto hubiera estado en mis manos, yo hasta habría pedido mejor el acta de liquidación que la misma copia del contrato, porque el acta de liquidación me da no solamente la existencia de la relación contractual, sino el estado de cumplimiento, cuándo determinó y cuánto valió la fecha de terminación. Pero no quedó así, quedó que era el contrato. Entonces, si esa acta de liquidación cumple los requisitos de la certificación del tercero, está firmado por el funcionario competente para hacer esa certificación, y a usted solamente le quedaría acreditar los códigos ONU, yo se lo valgo. Cumpliría formalmente con el requisito. No, a través del micrófono para que puedan escuchar de las regionales. Se mencionó que en las certificaciones debe aparecer el número de contrato, ¿sí? Y con entidades privadas muchas veces no existe ese... No es un dato obligatorio. Si no lo tiene, no hay abstención de registro. Se deja en blanco. Buenas. ¿Por qué la factura no es válida para certificación de experiencia? Porque es que hay entidades privadas que no emiten certificados, o sea, no dan montos, no dan fechas de inicio, no dan nada y no hay un contrato, ¿cierto? Entonces, esa factura, ¿por qué no es válida como certificación para la experiencia? Fue una decisión. Se ejecutó realmente pues vale. la venta o la compra o el... Sí. Por la misma razón en que el gobierno nacional no quiso que las actas de liquidación tuvieran efectos probatorios en el RUP, por una decisión de la autoridad que rige la contratación pública en Colombia, que estimó que ese documento no era suficiente para aprobar la relación contractual. Entonces dijo, si usted no tiene el contrato, formalmente hablando, inexorablemente va a tener que conseguirse la certificación, pero la factura no le va a servir. Buenos días. A partir del 2015 entra a regir las normas de información financiera NIF. ¿Todos estos estados financieros y los indicadores financieros están adecuados a las nuevas normas NIF? La verdad es que
con la nueva información de NIF, seguramente la información financiera va a tener que ser reevaluada. Y seguramente, como les decía ahorita al principio de la exposición, seguramente la Agencia Nacional de Contratación pedirá más indicadores financieros a lo largo de que vaya evolucionando este tema, pedirá otros y seguramente habrá una modificación en el 2015, 2016, cuando sea necesario, pidiendo la información financiera a los proponentes, seguramente con las NIF. Por ahora estamos todavía con el sistema PUC, con los rubros contables de comerciantes y así se está exigiendo, pero seguramente habrá una modificación al decreto cuando sea preciso. Muchas gracias. Para hacerle una pregunta respecto a estas personas que son recién egresadas y que no tienen cómo acreditar experiencia, usted dijo ahora que podría ser con particulares. En este caso aplican los subcontratos. La verdad, lo que interesa para el registro de proponentes es que haya una certificación que venga del tercero y que diga que esa persona tuvo una relación contractual, de alguna forma, con ese tercero y que ese tercero recibió bienes y servicios. De prestación de un servicio. Sí. O de la ejecución de una obra. Claro, pero el problema de la subcontratación es que el tercero te va a certificar fue frente a la persona que le proveyó el bien y servicio, no frente al interesado. Entonces ahí va a haber un problema con la certificación. Pero yo les digo algo, si el tercero le certifica que el interesado en inscribirse fue el que proveyó el bien o servicio, perfectamente admisible. Una preguntita, todos los modelos de certificación, de todos los que vi yo ahí, todos están hasta el 6º grado, hasta el 6º dígito. Entonces, yo vuelvo a la pregunta inicial, entonces la Cámara nos va a aceptar hasta el 8º. No, recuerden lo que dijo la circular, que hasta tanto no se den nuevas instrucciones a la Cámara de Comercio, la captura del código será con 6 dígitos, pero la Cámara lo certificará con 8 dígitos. Es decir, usted revela al nivel de clase su código y la Cámara le va a sumar 2 ceros a ese código y así lo va a certificar. ¿Hasta cuándo? Hasta que la Superintendencia de Industria y Comercio dé nuevas instrucciones para la captura de 8 dígitos. No, porque así no le va a certificar. Recuerde que la lógica de proponentes es formulario y soporte, y es espejo y reflejo. Lo que hay en el formulario se soporta fielmente con un documento de soporte. Eso cambiará cuando cambie, obviamente, el formulario. Una pregunta, si uno aporta una certificación, pero no tiene algunas cantidades, y las cantidades están en un acta, ¿uno puede aportar el acta con las cantidades que quiere codificar? Creo que no he entendido muy bien su pregunta. La certificación. Porque usted no codifica cantidades, usted codifica bienes, servicios y obras. Bueno, sí, por eso, o sea, tú tienes la certificación más o menos con todo lo que te pidió, pero digamos una actividad, un servicio no está explícito en la actividad, sino digamos que está en el formulario de cantidades con el ítem, sale el ítem. Entonces uno puede aportar un acta donde está el ítem o la actividad o el servicio y aportarlo como complementario con la certificación. Bueno, la verdad yo no veo la necesidad si la certificación del tercero es lo suficientemente clara para por lo menos certificar la existencia de la relación contractual. Tenga en cuenta que la certificación del tercero puede ir sin los códigos de bienes y servicios, entonces usted no tendría que llegar a esa situación artificial de estar adjuntándole actas o documentos adicionales, no. El tercero le va a decir, mire, hubo una relación contractual que costó tanto, fueron las partes esta fue la fecha de inicio y la fecha de terminación. Y usted, con fundamento en ese documento que me está diciendo, puede adicionar los códigos que le corresponden a esa certificación del tercero, sin necesidad de adjuntar actas. Ok, no, listo. Bueno, que tengan una feliz tarde, bienvenidos, hasta luego. José, respondemos a esta última, por favor, de la señora. Ah, perfecto. Es que hay una lámpara que no me deja como mirar. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Tengo una sociedad que es una sociedad extranjera, tiene la matriz en España, y los balances los pueden mandar desde España, pasarlos a términos colombianos y firmármelos el revisor fiscal acá en Colombia. Así es. Gracias. Así es.